sucesiones geométricas, término general. En el contenido anterior hemos podido leer sobre la sucesión geométrica y hemos dicho que este tipo de sucesiones tienen la propiedad de que al dividir un término entre su anterior, el resultado siempre es el mismo y que a ese resultado constante se le llama razón. Entonces, hay que ir haciendo la diferencia entre la sucesión aritmética. Entre la sucesión aritmética es que un término cualquiera le resto el anterior. Y decíamos que hacia atrás restamos y hacia adelante sumamos la diferencia. En este caso, ya no es ni resta ni suma, es multiplicación y división en la geométrica. Entonces, si yo tengo una sucesión geométrica, por ejemplo, nos aparecía por ahí la sucesión 1, un cuarto, un 16avo, un 64avo y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo sé que esta sucesión no es aritmética? Porque si yo a un cuarto le resto 1, no me da lo mismo que a un 16 le resto un cuarto, y lo podemos comprobar. Por ejemplo, un cuarto, haciendo el proceso de la aritmética, un cuarto menos 1 me da menos 3 cuartos. Ahora, un 16 menos un cuarto me debería dar eso también. Vamos a ver. Un 16 menos un cuarto no me dio menos 3 cuartos como me daba el anterior, por lo tanto no es aritmética. Ahora, basados en la definición de la sucesión geométrica, decimos que si a un término cualquiera lo divido entre el anterior, entonces me da el mismo resultado. Un cuarto entre 1 es un cuarto. Un 16 entre 4, ya sabemos que 1 entre 1 es 1 y 16 entre 4 es 4, entonces también es un cuarto. 1 entre 1 es 1 y 64 entre 16 también es un cuarto. En la definición también decíamos que una sucesión donde sus términos pueden obtenerse multiplicando por un mismo número el término anterior se le llama sucesión geométrica. Entonces, ¿cuánto es mi razón? Es un cuarto. Entonces, si yo digo este término por un cuarto, fíjese que ya aplicamos lo que le decía. Si voy hacia atrás, divido, pero si voy hacia adelante, multiplico. Entonces, como ya sé que la razón dijimos que era igual a un cuarto, entonces 1 por un cuarto es un cuarto. Y un cuarto por un cuarto es un 16avo. Y un 16avo por un cuarto es un 64. Entonces, ahí tenemos la definición de sucesión geométrica. Vamos a ver el término general. Para el término general, vamos a decir que en una sucesión geométrica, el término general está dado por la fórmula. Vamos a ver, término general. Dice que AN es igual a A1 por R a la n menos 1. Entonces, ¿qué necesito para el término general? Solo necesito conocer R. Entonces, eso es lo que nos piden en el problema inicial, que encontremos el término general de esta sucesión. Entonces, vamos a buscar R. Entonces, obteniendo... ¿Por qué R? Porque A1 ya lo conozco, ya tengo el primer término. Aquí ya sabemos nosotros está el significado de cada elemento. Término general o el último término, el primero, la razón y N, ¿verdad? El valor que ocupa cada término o cuántos términos tiene la sucesión. Entonces, R, ¿cómo lo obtenemos? Dice, vamos a ver, R es igual, por ejemplo, a A2 menos A1. O puede ser A3 menos A2, o puede ser A4 menos A3. Siempre el mayor menos el menor. Bien, ¿cuánto vale A2? Sería, es
no es menos, es entre, ¿verdad? A2 entre A1, o A3 entre A2, o A4 entre A3, ahí ese detallito. Bien, ¿cuánto vale A2? Un cuarto entre A1 que vale 1. ¿Cómo sacamos las divisiones? Se recuerda que esto es 1 por 1 es 1 y 4 por 1 es 4. Ahí tengo, mire. O también puede ser otra R, dijimos, vamos a hacer A4 entre A3. ¿Cuánto vale A4? A4 vale un 64 entre un 16. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 16 sobre 64. Si simplificamos, esto se nos hace mitad 8, mitad 32, mitad 4, mitad 16, mitad 2, mitad 8, mitad 1 y mitad 4. Mire, un cuarto. Y a eso es lo que le llamamos R, ¿verdad? Se ve que nos va dando el mismo resultado, y así si lo hacemos con todos los términos. Y si esta sucesión tuviera más términos, al hacer este proceso entre dos términos consecutivos, el siguiente entre el anterior siempre nos va a dar la misma cantidad, y esta misma cantidad es la que le llamamos R. Por lo tanto, mi término general va a ser AN igual a 1 que vale 1. Aquí voy a usar, sabe usted que la multiplicación la podemos representar por punto, paréntesis y el signo por, ¿verdad? R que vale, vamos a poner los dos paréntesis, R que vale un cuarto a la n menos 1, y ese es mi término general. Ahora, ¿hay una manera de comprobar que esto es verdad? Sí. Por ejemplo, si yo quiero obtener ese término, ¿qué posición ocupa? La posición número 3. Quiere decir que n valdría 3. Hagamos la prueba. Quiere decir que A3 me tiene que dar esto al sustituir acá. Entonces, A3 es igual a 1. Acuérdense que el término general me sirve para encontrar cualquier término de la sucesión. Entonces, esto queda un cuarto a la n. ¿Cuánto vale n? 3 menos 1. Esto va a ser igual a 1 por un cuarto al cuadrado. Esto es igual a 1 por un cuarto al cuadrado es un 16. Y 1 por un 16 es un 16avos. Efectivamente me dio un 16avos. Y esa es la manera de cómo trabajamos el término general. Vamos a tener otra. Si yo, por ejemplo, tengo una sucesión, vamos a ver. Vamos a poner que yo tengo una sucesión, un ejemplo 2. Le sugiero que, porque el problema acá es establecer el término general de las sucesiones geométricas del problema de la clase 2.1. Hacer siempre, corroborar que la razón entre cada término sea constante. Si no es constante, pues no es geométrica y usted no puede encontrar el término general. Vamos a ver, si a mí me dicen, por ejemplo, que encuentre el término general de 2, 5, 8, 11, y vamos a hacer otra por acá, que me digan 1, 3, 9, 27, 81. Vaya, lo que voy a hacer es acá. Vamos a ver si es geométrica. Por ejemplo, esto entre esto me tiene que dar esto entre esto, igual, ¿verdad? Y igual entre esto y esto. 5 entre 2 es 2.5. Vamos a ver, R1, por ejemplo, 5 entre 2 o 5 medio, ¿verdad? Que es 2.5. Un R2 que sería 8 entre 5, 8 quintos. Y 8 entre 5 me tiene que dar 2.5 y me da 1.6. Por lo tanto, yo digo entonces que esta sucesión no es geométrica, y ahí queda. Lo he demostrado porque la razón no es igual.
Ahora vamos acá. Vamos a ver, saquemos una R1. 3 entre 1 es 3. Una R2, 9 entre 3 es 3. Una razón 3, 27 entre 9 es 3. Y miren, la misma. Y luego 81 entre 27, una R4, sería 3. Entonces, sí es geométrica. Sí es geométrica. Por lo tanto, el término general, que es igual a n igual a A1 por R a la n menos 1, me va a quedar que A1 vale 1 por 3 a la n menos 1. Y ahí está el término general. Comprobemos. Yo quiero que me dé 27. ¿Qué posición ocupa 27? 1, 2, 3, 4. Quiere decir que n vale 4. Si yo sustituyo n por 4 acá, me tiene que dar esto. Veamos si es verdad. Cuarto término, ¿verdad? El cuarto término me tiene que dar 27. Vamos a ver. 1 por 3. ¿Cuánto vale n? 4 menos 1. Entonces el término 4 es igual a 1 por 3. 4 menos 1, 3. A 4 va a ser igual a 1 por 3 al cubo. 3 por 3, 9 por 3, 20. Y 1 por 27 es 27. Y efectivamente me dio. Quiere decir que el término general está bueno. Así trabajamos el término general de una sucesión geométrica.